no, pues siguen los 24, pero voy a grabar. ¿Alguna de las niñas que les corresponde hoy día presentar la Génesis? ¿Está la Génesis Villalobos? Sí, profe, hola, ¿cómo estás? Ya. Ya, Génesis, ¿usted con quién está? Con la Camila Sandón. ¿Está la Camila por Sí, ahí? Ya. Sí, La profe, aquí Génesis, estoy. la Camila Cortés. profesor, ¿Hay la Camila alguien? Cortés. No, ella ¿Está me enferma? dijo en la mañana, profe, ¿se acuerda que Sí, le dijo? ya. Ella Sí, entonces. Ya. ¿El Sebastián Astudillo está? ¿La Gisley Argandoña? sí, Sí, profe. profe, acá estoy. Ya. Ya estoy. Listo, entonces. Ustedes van a empezar con la administración de medicamentos. Me mandaron el Power, me imagino. Pues entonces voy a buscarlo por acá. Sí, ¿Dónde profe, está? yo se la mandé. Administración de medicamentos. Profe nombró a la Giselle con la Gisley, que ella también están con nosotros. La Gisley. ¿Y quién Sí, y más? la Giselle Colque. Ah, no, no la tengo. La Giselle Colque. Ellas lo van a hacer con nosotros también, trabajamos todos en conjunto. Giselle Colque. No, no sabía. Colque. Ya. Ahí lo ven, no lo ven nada. ¿No? No, profe. No, No, porque no he compartido. Pues, ¿ves? No, si estaba compartiendo. Ahí. Ahí sí. ¿Sí? sí, profe. Ya. Mira, yo les cambié algunas cosas nomás. Por ejemplo, las letras que estaban en celeste sobre este celeste no se veían bien, las puse en negra. Fue lo único que cambié. ¿Ya? Así que, Profe, oigo. es que yo le había mandado otro ¿Cuándo? ayer, creo, si no Ah, me no. equivoco. Este parece que es, po. ¿Puede ponerme en la vía nasal para ver si es el mismo? La vía nasal. A ver, espérate. Sí. Administración de medicamentos, regla de seguridad. Vía de administración, vía parenteral, sublingual, vía rectal, vía parenteral, vía nasal. Ahí está. ¿Qué pasó con la vía nasal? Es Ah, que esa la habíamos cambiado, que esa de la vía vaginal. ya. Pero yo le había mandado el Power de nuevo. No sé si lo No puede sé. ver. A ver. Lo voy a borrar. Según tú lo mandaste, ¿cuándo? ¿Ayer? ¿Hoy día? ¿A qué hora? No lo tengo. Te lo mandé ayer. No, no lo tengo. ¿A dónde lo mandaste? Ahí está. Arriba. Sale Génesis. Génesis. No, más arriba. Salía Génesis, grupo 5. Sodimo, dice. María Pacheco. Cápsula, Joana, Mical, Krishna, Respaldo, Cápsula, Diego, Valentina, Ese. Ivette. Ahí sale ¿Cuál? Génesis Villalobos. Ahí. ¿A dónde? Arriba de Diego. Ahí, profe, ¿dónde dice Eduardo Meri? No. Arribita. Ahí. Delta. Ese. No, abajo de Tamara, caso clínico. Mara Génesis, este grupo 5. Ese sí, ese. ¿Ese? Sí, profe, ese. No me avisan, pues chicas, yo no soy adivino. Ya, ¿lo logran ver ahí o no lo logran ver todavía? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Entonces, administración de medicamentos lo voy a botar. Ya, dije. Ya.
Listo. Si se ve ahí, Sí, profe. ya. Sí, Empiecen nomás, chicas. Mire, bien lentito para que vayan preguntando a sus compañeros también, porque acá hay muchas cosas que ver, muchas. Y hay muchas cosas que son nuevas. Entonces, para que, me imagino que no todos ya saben todos los tipos de administración de medicamentos que hay. Entonces, si sus compañeras van nombrando algunos, ustedes pregunten cómo se utiliza, por ejemplo, no sé, pastilla, cápsula, ungüento, es lo mismo que crema, ¿ya? Entonces, esas cosas pregúntenlas, porque ustedes a lo mejor no saben, las confunden. Así que todos tenemos que aprender algo de acá, todos. Así que no crean que yo me las sé todas, no, imposible. Hay cosas que no sé, entonces pregunten, por favor. Ya, empiecen nomás, no sé quién va a empezar. Yo, profesor, Sebastián. Ya, digan su nombre también porque yo estoy viendo la diapositiva y no a ustedes, ¿eh? Ya, profe. Así que ya, empiecen nomás, Sebastián. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy les vamos a exponer junto a mis compañeras Gisley Argandoña, Giselle Colque, Camila Osandón y Génesis Villalobos. Nuestra compañera Camila Cortés hoy día tuvo un percance que no va a poder participar, pero ahí va a hablar con usted, profe. ¿Ya? Sí, ya Ya. lo conversé con ella, hijo. Ya. Y el que le presenta soy yo, Sebastián Astudillo. Para introducir, vamos, profe, a la introducción no. ¿Ya? Ya, profe. Ya, entonces, para introducirlo un poco más en el tema sobre las vías de administración de medicamentos, hay que saber que es un rol que tiene la enfermería bajo una prescripción médica, donde acá el conocimiento cumple un rol fundamental donde tenemos que saber qué fármaco administrar, su dosis correcta, donde acá en el momento de la vía de la forma de la administración de medicamentos tenemos que tener el conocimiento de los 10 correctos, ¿ya? Donde también tenemos que saber si el fármaco tiene efecto adverso o si se puede, si tiene un tipo de disolución a la vía de administrar. Dilución, hijo, dilución. Eso, dilución. No desilusión. A lo mejor usted está desilusionado, pero no. No, ella nomás me disolucionó, bro. Ya. Ya sigamos. Ya. A la hora Dilución. de administrar alguna sustancia o medicamentos que nos sirva para aliviar o mejorar el estado de salud de dicho paciente. Porque si hacemos mal el tema de la administración de medicamentos y no sabemos, no sé, la hora, porque cada medicamento tiene una fecha de vencimiento, entonces si nosotros no vemos bien todo antes de administrar, el paciente es acá el que sufre las consecuencias. Ahora los voy a dejar con mi compañera que les va a hablar sobre la otra diapo. Buenas tardes, mi nombre es Génesis Villalobos y le voy a hablar de la administración de medicamentos. Bueno, la administración de medicamentos es una de las principales tareas de enfermería que se realizan bajo prescripción médica, en las cuales la enfermera debe colocarla a reafirmar los conocimientos y aptitudes necesarias para aplicar el fármaco al paciente. Asimismo, saber evaluar los factores psicológicos, mecanismos de acción y las variedades individuales que afectan la acción de las drogas. También los diversos tipos de prescripciones y de vías de administración, así como los aspectos legales que involucran una mala práctica de administración de medicamentos. También es importante tener en cuenta que cada fármaco está preparado para ser administrado por una vía determinada, con el fin de que ejerza su acción de forma más eficaz posible. El medicamento es el encargado de recetar al paciente la dosis necesaria y el enfermero o técnico auxiliar de enfermería será el encargado de administrar el medicamento por la vía correcta. Lo dejo con mi compañera. Hija, ¿te hago un alcance, Génesis? Sí, dígame. Mira, la última parte tú dijiste el médico o Sí, el medicamento. el medicamento es el encargado.
pero es el médico, es el Ah, no, el médico encargado. está encargado de Sí, recetar pero tú al dijiste el paciente. medicamento, es el encargado de recetar. Ah, discúlpeme, Ojo, entonces era el ojo, médico. con eso, chico, ojo. Entonces, Bueno. tus compañeros van a creer que el medicamento es el encargado de recetar. ¿Cómo es? A ver, Ah, el no, el médico. médico, el médico. ¿Ya ves esas cosas? Por eso no vayan tan rápido, ¿ya? Para que realmente no se salten y no digan otras cosas que no son, ¿ya? Vamos, no sé quién sigue. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gilead Argandoña. Le voy a exponer sobre las reglas de seguridad para la administración de medicamentos más conocidos como los 10 correctos. Está el número 1, que tenemos el medicamento correcto. A la hora de preparar la medicación y también antes de administrar al paciente, debemos leer detenidamente la etiqueta o el envase del medicamento indicado. Siempre revisar la fecha de vencimiento y fijarnos que se encuentre íntegro para el uso, ya que puede contener partículas, en caso de que el medicamento sea inyectable. ¿Ya? En caso de las tabletas, fijarnos que éstas estén con su fecha de vencimiento visible y en el ambiente adecuado. Un alcance en los centros de salud se trabaja con hojas de temperatura que sirven para temperatura ambiental y para refrigeración, y eso sirve para mantener los medicamentos en el almacenamiento adecuado. ¿Ya? Está la temperatura máxima, mínima y ambiental. En el número 2 tenemos la reconstitución y dilución del medicamento. En muchas ocasiones encontramos que en un mismo medicamento puede ser reconstituido o diluido de varias formas. Un ejemplo de esto son los medicamentos liofilizados, los que vienen en polvo, para soluciones inyectables. ¿Ya? En el caso de la posta de Chiu Chiu, trabajo con la hidrocortisona que viene liofilizada y la penicilina benzatina y la penicilina sódica. ¿Ya? Todo esto depende de la presentación de los miligramos que contenga el frasco. Y en cambio en la dilución generalmente vienen en presentación líquida. Ya todo esto depende de la indicación médica. No sé si ven acá, ¿se ve? No, ¿No se ve no, nada? porque estoy mostrando la Sí se diapositiva. ve. Esta Sí, que compañera, dice- sí se ve. Sí se ve. ¿Qué cosa? Ah, ya. Es que Ah, no, estamos dando unos medicamentos, profe, por cámara. Ya, entonces tendría que dejar de compartir. es más que nada para dar un ejemplo. A ver, ahí. ¿Ves? Yo tendría que dejar de compartir, ¿ya? Ya, acá estoy mostrando dos frascos liofilizados, ¿ya? Ujú. Que vienen en polvo. Estos tienen casi la misma presentación, ¿ya? La diferencia está en la vía de administración. Por ejemplo, la penicilina benzatina, ¿dónde está? La penicilina benzatina que está acá solo viene para administración intramuscular y su presentación es de 1.200.000 de unidad internacional, que sale acá. ¿Ya? Y la cual este medicamento, como es intramuscular, se reconstituye para administrarlo. No sé si se entiende. Y está Sí, la penicilina... ¿Ah? la penicilina sódica o la benzatina. ¿Cuál me hablaste primero? La recién hablé la penicilina benzatina, que solamente viene en vía de administración intramuscular. A ver, La benzatina sódica, ¿ya? que viene 1.200.000 en unidad internacional. Y Sí, también está la penicilina sódica, sódica, que esta ya, viene en otra presentación, que es endovenosa e intramuscular. En el ya. caso que, un ejemplo, que el doctor indique intramuscular, la podemos, ay, ¿cómo se me olvidó la palabra? La tenemos Eso, que reconstituir, ¿ya? ya, Y en el caso que el médico indique la penicilina, que la reconstituyamos y aparte que se diluya, la reconstituimos y luego la diluimos, ya que esta puede ser endovenosa, puede ir en algún suero, como indique el médico. Ya, eso. Coloque eso. nomás la diapo, profe. Generalmente va en bolo. Claro, en bolo, como indique el médico.
La número 3, tenemos la indicación y la dosis. Debemos revisar que la indicación, en este caso del médico a cargo, y la dosis sean la apropiada. El conocimiento y la experiencia con el manejo de los medicamentos nos va a ayudar a detectar errores que puedan ocurrir. Lo cual es importante siempre el trabajo en equipo, y en caso de alguna duda o alguna consulta o algo que no esté calzando, siempre preguntar y asegurarse, en este caso con el compañero o la persona que esté. ¿Ya? El número 4, tenemos la vía de administración correcta. Hay numerosos casos en donde el medicamento que por la equivocación, perdón, el medicamento se ha administrado en una vía incorrecta o no adecuada, ¿ya? Por eso es importante recalcar que debemos observar la presentación del medicamento y en este caso la vía por el cual se va a administrar, como lo dije anteriormente. Voy a dar un ejemplo. Pasó con un paciente que asistió a servicio de urgencia y el médico le indica la insulina por vía subcutánea, ¿ya? Lo cual, por la poca experiencia en este caso de la encargada de administrar el medicamento y por no pedir ayuda, se equivocó en la vía de administración y en la dosis, y lo que le causó al paciente una hipoglicemia. Era un ejemplo que fue real. ¿Cuánto le puso? No lo sé así exacto, no lo sé, pero es más o menos un ejemplo, el caso real que uno lo va comentando y cosas así. Más detalle no sé, pero no murió el caballero. 5. La hora correcta. Debemos tener clarísimo el horario de administración. Siempre es recomendable establecer un horario para administrar las dosis a nuestros pacientes. En otras ocasiones es estrictamente cumplir con el horario establecido. Por ejemplo, pasa con los pacientes hospitalizados en tratamiento, ¿ya? O un alcance también con los pacientes crónicos y el mal uso de su medicación por los tiempos en que ellos deberían tomar su medicamento y no cumple con su horario. Ya es un alcance, y eso es importante, por eso es importante la educación al paciente y a su entorno familiar. La número 6, esta es la otra. Tenemos al paciente correcto. Aunque esto parezca muy obvio, hay que destacar que se han producido errores debido a la carga asistencial, ¿ya? Sobre todo en este caso de pandemia, con el flujo de pacientes, aumentó en los servicios de urgencia, en las personas hospitalizadas o pacientes, en las consultas médicas, las atenciones primarias, en lo cual el personal general, en este caso hablando de enfermeros o enfermeras, se vieron sobrepasados. Así que pudiendo tener algún error con la administración y el paciente correcto, que no debiera pasar. Por eso es importante revisar siempre el nombre y apellido. En caso que esté dormido el paciente, le consultamos al acompañante. Y en otros casos, revisar el brazalete o alguna identificación que tenga el paciente. La número 7. Información al paciente. Siempre le tenemos que informar el procedimiento que vamos a realizar, los medicamentos que vamos a administrar. También es importante identificarnos con nuestro nombre y profesión para la seguridad del paciente, ¿ya? Y educar sobre los efectos adversos o secundarios de la medicación. La número 8, tenemos la velocidad de administración. Cada medicamento se debe pasar en un tiempo establecido o debemos cumplir estrictamente. Se calcula mediante bombas de infusión o conteo de gotas por minuto. Y para eso existen fórmulas para calcular lo aquello. Está la número 9, que está el registro, que hay que realizar el registro en la ficha del paciente, colocando los nombres de los medicamentos administrados, nombre del funcionario el cual administró, la hora de administración, fecha, vía de administración. No sé si me faltará otro punto. El registro de todo esto es importante para mantener al tanto a los demás funcionarios y recordar, lo que no se registra no existe. Y por último, tenemos el seguimiento de la respuesta. Siempre observar la respuesta del paciente de acuerdo a la administración de medicamentos, ¿ya? Esperando que sea la esperada, de lo que se le informó al paciente y al acompañante.
tener en constante observación al paciente debido a que puede presentar una RAM. ¿Qué es una RAM? Es una reacción adversa al medicamento. En caso de que suceda esto, deberíamos actuar lo más rápido posible con el equipo de salud. A continuación sigue mi compañera. Bueno, les voy a hablar de la vía de administración. Tenemos la vía enterales y parenterales. En la vía Génesis Villalobos, que ya me había presentado ya. Ah, pero no sé yo, pues. Ah, ya, disculpe. Ya. Bueno, en la vía enteral tenemos lo que es la vía oral. El medicamento se introduce en el organismo a través de la boca y se absorbe con algún tramo del tracto digestivo. Es una vía muy fácil de utilizar y muy cómoda. Cuando se toma un medicamento, siempre se debe hacer con un vaso de agua lleno. Profe, ¿puede cambiar la diapo? Luego tenemos la vía sublingual y la vía bucal. La vía sublingual y la vía bucal son dos variedades de la vía oral. En la vía sublingual, el fármaco se coloca debajo de la lengua para que se absorba rápidamente. En cambio, en la vía bucal, el medicamento se coloca entre las encías y se disuelve por la acción de la saliva. Generalmente se usa para antisépticos o antiinfecciosos de la mucosa bucal. Existen varios tipos de medicamentos en la vía oral. Por ejemplo, tenemos lo que es la cápsula, comprimido, grasea, jarabes, elixir y suspensión. Algunos ejemplos de medicamentos que están disponibles para que sean administrados por vía sublingual son nitroglicerina. Esto se ocupa en caso de infarto, donde es necesario actuar con urgencia para evitar secuelas. Un ejemplo de la vía sublingual. Cambie la diapo, profesor. Ya, profesor. Sebastián Astudillo habla. Les voy a comentar sobre la vía rectal. Para la administración de medicamentos a través del recto, con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos, el medicamento se introduce en el organismo a través del orificio rectal. Los supositorios son una forma farmacéutica donde se distribuye por todo el organismo a través de la absorción rectal. Esta vía se usa menos en pacientes adultos, ya que en los infantes es una vía muy usada para poder así evitar las punciones. Esta vía es ocupada cuando no pueden tomar medicamentos por la cavidad bucal, como por ejemplo el paracetamol, que va en forma de supositorio. La forma de administrar el medicamento es colocar al paciente, profesor, no sé si busqué bien yo, pero salía de cúbito lateral. Sí, ¿Sí? Ya. sí, está bien. Colocar al paciente de cúbito lateral sobre su lado izquierdo, insertar el supositorio a través del esfínter muscular del ano hasta su penetración y después indicar al paciente que permanezca en esa posición. Ahora lo voy a dejar con mi compañera. Cambio nomás, profe, de diapo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Habla Giselle. ¿Se escucha bien, profesor? Sí, perfecto. Ya. Yo les voy a comentar sobre otra vía de administración parenteral, otra vía de administración súper importante, que es la vía intradérmica. La vía intradérmica corresponde a una de las vías parenterales. Tenemos diversas vías parenterales, en donde tenemos la endovenosa, intramuscular, subcutánea, intraósea, entre otras, pero en ese caso nosotros nos vamos solamente a hablar intradérmico, porque otros grupos van a referirse a lo demás. Por lo general, por esta vía se va a administrar anestésicos locales. También se utiliza para varias pruebas diagnósticas o por lo general pruebas cutáneas para definir algún tipo de alergias. Corresponde esta vía de administración a la introducción de la solución de la sustancia o del fármaco a través de una punción que se realiza directo en la capa superficial de la piel, conocida como la epidermis. Esta punción se va a realizar en un ángulo de 15 grados en donde el profesional que administre debe fijarse siempre en la formación de una pápula que se va a realizar al momento de la administración y ahí se sabe que el medicamento está siendo administrado de manera correcta y de manera intradérmica. Ya la absorción de la sustancia a través de esta vía suele ser muy lenta. Cuando se administra
Por lo tanto, esta vía se recomienda totalmente cuando se quiere realizar test de alergia, dado que la absorción es lenta. La cantidad de administrar por esta vía siempre suele ser pequeña, no sobrepasa 1 ml. ¿Ya? Ejemplos de esta vía de medicamentos que se puedan administrar por esta vía es la vacuna BCG, y también se realizan pruebas de hipersensibilidad a la penicilina por esta vía. La cambia, por favor, profesor. Ya. La vía de administración nasal corresponde a la administración de algún fármaco en donde la presentación puede que sea en forma de gotas de aerosol o pomadas también, que va a ser por medio de los orificios nasales. La administración por medio de esta vía siempre va a pretender o conseguir un efecto inmediato y local. Se va a buscar también mayormente, casi siempre, es aliviar o erradicar congestiones nasales. Encontramos por esta vía presentaciones en spray nasal, gotas nasales y pomadas nasales también, en donde cualquiera de las presentaciones es importante siempre tener en cuenta las instrucciones de uso que por lo general vienen en la etiqueta, en el frasco del fármaco que se va a aplicar, la técnica adecuada para la administración, los posibles eventos adversos del fármaco y siempre explicar al paciente el procedimiento que le vamos a realizar. Y ejemplos de aplicaciones por vía nasal, tenemos el Rinovanedif, que corresponde a una pomada que se utiliza para congestión nasal, la oximetazolina en aerosol y también la encontramos en gotas, y la acetalistina en gotas, que también corresponde a para un descongestionante y también se ocupa en caso de rinitis. Cámbiala nomás, profesor, los dejo con mi compañera. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. Habla Camilo Sandor. Yo le voy a hablar sobre la vía ótico. Bueno, es la aplicación de un medicamento por instalación a través del conducto auditivo. El medicamento se introduce en el conducto auditivo. Las gotas óticas se utilizan principalmente para el tratamiento de las infecciones, como anestésicos o para desprender o suavizar la cera del canal auricular externo. ¿Cómo se administran? Bueno, como paso 1 tenemos las gotas administradas en el conducto auditivo externo de estar a temperatura corporal 37 grados, ya que el tímpano es muy sensible al frío. Como paso 2 tenemos evitar administrar más de 3 gotas en cada oído. Como paso 3 tenemos los lavados óticos para la extracción de tapones serum. Deben ser realizados por personal experto y jamás introducir instrumentos punzantes en el conducto auditivo, ya que pueden perforar el tímpano. Algunos medicamentos para esta vía ótica pueden ser la ciprofloxacina en gotas o el ótico. Cambia la guía diapositiva, profe. Luego tenemos la vía oftálmica en gotas y pomadas. Bueno, esta es la aplicación de un medicamento sobre el surco conjuntival anterior, pomadas, y en la cavidad conjuntival, colirios, con fines de tratamiento, diagnóstico y lubricación ocular. El objetivo de esta vía de administración es lograr la absorción del medicamento y ejercer una acción laboral. Algunos ejemplos de esta vía oftálmica son los gentamicina, la oftagen y el colirio. A continuación los dejo con mi compañera. Cambia nomás. Ya, profe. Sebastián estudió de nuevo. Vía vaginal. Ya. Es el procedimiento de administrar un medicamento a través de la vagina, en la forma de supositorios, óvulos, geles, pomadas o cremas. El medicamento se introduce en el organismo a través del canal vaginal. Se utilizan principalmente para el tratamiento de infecciones o inflamaciones vaginales. ¿Cómo vamos a administrar este medicamento? Hacer una breve higiene genital, colocar a la paciente tumbada de espaldas con las rodillas dobladas y los pies de la cama, posición de Sims. Profe, ¿esa será no la posición no? Genital. ¿Sí? No, es como es la posición de parto. Sí, pues genital. Ya. O posición de sim. Oye, pero esto, colocar la paciente tumbada, es de cúbito dorsal. A Sí, la profe, enferma yo estoy van a... apoyando nomás.
tumbada de espalda, pero para los que hicieron todo esto, independiente, acá todos son responsables, no se pueden sacarlo diciendo que no, yo estoy apoyando, no, estoy diciendo el grupo, ¿ya? Eso de tumbada, no sé qué es lo que significa tumbada. De Tumbas cúbito son dorsal. cementerio. Ya nosotros hablamos de cúbito dorsal, cúbito lateral, ¿ya? Posición de sim, sí, está bien, ¿ya? Pero eso tumbada, ya. Sigamos. Ya. Cargar el aplicador con la medicación, introducir suavemente el aplicado en la vagina con un movimiento hacia abajo y hacia el recto y luego hacia atrás. Retirar el aplicador, poner una compresa pequeña. Y la observación es indicar al paciente que permanezca en reposo durante media hora y que evite el uso de tampones. Profe, ahora le voy a dar uno de los ejemplos de medicamentos de la vía vaginal, como la clindamicina, que se usa para tratar ciertos tipos de infecciones bacterianas, y el clotrimazol, que es una crema que se utiliza para evitar los hongos vaginales. Ahora los voy a dejar con mi compañera. Hola, buenas tardes, Jerez y Villalobos de nuevo. Les voy a hablar de la vía tópico. Los medicamentos tópicos se aplican directamente sobre la superficie de la piel o la mucosa. Por lo tanto, la vía de administración tópico incluye los medicamentos dermatológicos, irrigaciones e instalaciones que comprenden. Estos podrían ser lo que es las lociones, las pastas, ungüentos, cremas, polvo, champúes, atomizadores. Su absorción depende de la vascularización del sitio de aplicación, por lo que se aplican para efectos locales y no sistémicos. Los dejo con mi compañera. Hola, profesor, Giselle nuevamente. También otro de las vías que le voy a mencionar yo corresponde a la administración de medicamentos por vía inhalatoria. Esta vía de administración de medicamentos corresponde a la administración de aerosoles o vapor, ya para que ésta se pueda absorber directamente en el tracto respiratorio. La mayoría de las presentaciones corresponden a fármacos con fines de broncodilatadores o mucolíticos. Aquí se introduce directo a los pulmones, realizando inhalaciones. El efecto de esta vía de administración suele ser rápida y solamente vamos a utilizar según prescripción médica y dosis médicas. Para la administración mediante la vía inhalatoria siempre debemos asegurarnos de manejar correctamente la técnica que cada aplicador trae indicado en su envoltura, en su cajita, en su frasco, para poder administrarlo correctamente. Asegurarnos de cumplir siempre los días correctos, como han mencionado mis compañeros anteriormente en la presentación, y los protocolos establecidos para todo tipo de administración de medicamentos. En vía inhalatoria al menos conocemos 3 tipos, que son los aerosoles, que para que tengan una noción más o menos el curso, son los famosos PAF, que yo me imagino que más de alguna vez ha visto un PAF. Uno muy conocido es el salbutamol, que por lo general los usan pacientes asmáticos o con enfermedades respiratorias como EPOC, etc. Esos son en aerosol, los cuales mayormente van a tener siempre la finalidad de actuar también como broncodilatadores. Y la mayoría de estos, si es que el médico indica, se administran con una cámara, que corresponde a una cámara donde se pone el medicamento para poder administrar, que tiene un tipo mascarilla también. Esto es para que el medicamento no quede en las paredes bucales y pueda ser absorbido de buena manera. También encontramos por esta vía nebulizadores que corresponden a medicamentos que se administran por medio de oxigenoterapia y siempre tienen que estar conectados a una red de oxígeno y según la indicación médica. Que es la nebulización, usted anteriormente nos había mencionado cuando nos enseñó de oxigenoterapia y ahí se mencionaron las nebulizaciones. Siempre va a ser un medicamento que el médico prescriba, por lo general vienen en presentaciones líquidas y el médico indica diluirlo con cierta cantidad de suero fisiológico y esto por medio del gas, del oxígeno, hace una evaporación y esto el paciente lo inhala. Ya también con fines de reparar enfermedades respiratorias y son broncodilatadores.
También tenemos dispositivos en polvo seco, que estos corresponden a cápsulas o dispositivos que traen en su interior un polvo, el cual el paciente debe inhalar. Y todo esto es con fines, como les dije anteriormente, de broncodilatar, o también para aliviar otro tipo de enfermedades respiratorias. Y siempre tenemos que tener en claro al momento de administrar por vía inhalatoria los eventos adversos que pueden tener estos fármacos. Cambie nomás la diapositiva, profesor. Ya. Ahora que sabemos más o menos una noción global de cuáles son las vías de administraciones que podemos encontrar y las que nosotros en un futuro vamos a utilizar, también tenemos complicaciones muy comunes en las vías de administración de algunos fármacos. En cuanto a vía oral, puede haber irritación, sabor desagradable y coloración dental. En vía nasal podemos tener reacciones sistémicas, inquietud en el paciente porque es molesto, palpitaciones, nerviosismo, entre muchos otros. Por vía rectal puede ocasionar irritación local, prurito, quemaduras de primer grado y también es molesto, es incómodo. Por vía vaginal se puede encontrar con irritación local, prurito, quemaduras de primer grado e irritación para el movimiento cuando la paciente va a caminar y todo eso puede que haya algún tipo de irritación. En cuanto a vía intradérmica, puede haber aparición de inflamación infecciosa como son los abscesos y también puede haber hematomas por punción de vasos sanguíneos. O sea, cuando ya pasamos la epidermis y nos vamos por otro lado a puncionar, podemos provocar algún hematoma o algún tipo de flebitis pequeña. Y también el tema de la inflamación o absceso infeccioso puede ser cuando no cumplamos con la asepsia correspondiente, ya que la vía intradérmica es una vía de administración invasiva porque estamos haciendo una punción. Por vía oftálmica, al administrar un medicamento en el ojo equivocado puede ocasionar un ataque de glaucoma. También podemos encontrar que se puede presentar ardor o comezón o enrojecimiento en los ojos. En cuanto a vía ótica, podemos tener contaminación, irritación y también dolor en el paciente. Y por vía tópica, alguna reacción alérgica y enrojecimiento en la piel que es notorio de manera inmediata. Eso, profesor, los dejo con mi compañero. Aquí Camila Sandón, de nuevo profesor. Bueno, nosotros como grupo llegamos a la conclusión que un enfermero es una carrera centrada en entregar los cuidados necesarios para el usuario, con los que trabajamos. Es por ello que parte de las funciones que cumple el enfermero es la administración de medicamentos que pueden aliviar o mejorar la situación de salud de dicho paciente, siempre bajo prescripciones médicas. Es por ello que se debe conocer la administración correcta de cada medicamento, teniendo en cuenta siempre que saltarse algunos de los correctos o no conocer el fármaco o administrar por una vía incorrecta podría ser perjudicial para el usuario, siendo de vital importancia conocer e internalizar la información necesaria para poder cumplir con la labor de administración de manera correcta, puesto que esta puede ser de vital importancia en cada una de las funciones que nos toque cumplir como enfermero. Gracias por su atención, espero que les haya gustado. Y yo creo, no sé si hay alguna pregunta, usted misma pregúntele a sus compañeros si tienen alguna duda, qué les pareció. Vamos Camila, pregunte a sus compañeros. ¿Alguna duda, compañeros? Todos respondieron, ¿ve? Me encanta, profe. ¿Cómo se siente uno cuando nadie le responde? Le encanta que nadie responda. ¿Ve? Profe. Entonces, eso es importante que ustedes lo digan. No sé quién. ¿Quién, pues? Dígame. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es yo? ¿Es Jean? Mejor me quedo anónima. Hola, Niquita. Hola, Niquita. ¿Quién? Profe. No, ¿La profe, Sujin soy o la Niquita? Ya, Sujin, dime. Todos los medicamentos liofilizados pueden ser medicamentos que, por ejemplo, en el caso de las pastillas, que son como cápsulas y dentro de ellas tienen polvito, ¿cierto? ¿Esos medicamentos ¿Ya? también califican como liofilizados? No, como cápsula, po.
Por eso son cápsulas, vienen adentro. ¿Ya? Los liofilizados son los medicamentos que tienen una reconstitución, que se reconstituyen. Como decía su compañero, penicilina, ¿cierto? Viene en polvo. Entonces yo le he hecho agua bidestilada o suero fisiológico y la diluyo. Profe, se le escucha súper cortado, no ¿Me se le entiende? entiende. Entonces, el músculo, el intramuscular, por ejemplo, yo necesito máximo 5 ml, 5, pero ya tienen su internet malo. Entonces, la penicilina la puedo diluir en 4 ml de suero fisiológico o de agua bidestilada y la diluyo. Entonces, por eso que es ¿cómo era? ¿Cómo era? Ay, se me fue la palabra. Liofilizada. Bio. Liofilizada. 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 Vienen en Ya. frasco ampolla, frasco liofilizado. Se llama en polvo. Liofilizada. Lío, ¿ya? Un lío se me está formando ahora. ¿Ya? Parece que el internet está malo porque ustedes también yo lo escucho medio cortado. Liofilizado. Entonces yo diluyo ese frasco ampolla, el polvito ese lo diluyo con suero fisiológico o agua destilada. Por ejemplo, en 4 ml, después, una vez que yo lo diluya, ya está líquido ahora, no está en polvo. Entonces extraigo de ese frasco ampolla, extraigo el líquido y se lo coloco al paciente por la vía según indicación. Puede ser endovenosa o intramuscular, según digan los Profesor, correctos, ¿no es cierto? Dígame. Profesor, tengo Dígame. un alcance. Por lo que yo tenía entendido, como vienen en frasco liofilizado, en polvo, por ejemplo, hice el ejemplo en el caso que sea intramuscular, el Ya. medicamento se se me olvidó la palabra. Se Reconstituye. reconstituye para ser administrada. Y está en el Ya. caso de la penicilina benzatina, de la Ya. penicilina sódica, que como la administración también viene endovenosa, se puede reconstituir y diluir en el caso de un bolo, como me dijo usted. Un Por suero eso hay fisiológico. medicamentos que se pueden... Un suero fisiológico lo puedo pasar, depende, porque por ejemplo, si viene en 1 millón, ¿ya? El médico puede indicar mucho más de 1 millón, puede indicar 2 millones, ¿ya? Vía endovenosa, entonces yo lo diluyo en 100 ml de suero fisiológico, por ejemplo, y lo paso en bolo, no lo paso directo con la jeringa a la vena, sino que en un bolito con 100 ml de suero fisiológico, por ejemplo. Entonces, según la indicación, es lo que yo voy a hablar, lo que voy a administrar, pero acá me están preguntando netamente el polvito, el liofilizado. Entonces, hay medicamentos como los antibióticos que vienen en polvo y se diluyen para poderlo administrar por la vía que aparezca en el frasco, en la ampolla. En el frasco ampolla va a aparecer si es intramuscular o es endovenoso. ¿Ya? Imagínense ustedes que la penicilina benzatina es intramuscular y que yo, por equivocación, por estar conversando, por estar haciendo cualquier otra cosa, la coloco por vía endovenosa. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los correctos. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos bien en cuenta las reglas de la seguridad de la administración de los medicamentos. En primer lugar, el paciente correcto. Si nosotros nos equivocamos de paciente, ¿qué va a pasar? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con ese paciente si nosotros nos equivocamos? Tenemos 2 Juanitos, tenemos 2 María, ¿ya? Entonces había que ponerle la insulina a la María 1 y le pusimos la insulina a la María 2. Entonces, ¿cómo le saco la insulina ahora? Ya se la puse. Esas cosas tenemos que tenerlas claras, por eso que es importante el nombre del paciente, el paciente correcto. ¿Usted cómo se llama? María, pero María, ¿cuánto?
porque tenemos la María 1 y la María 2. Entonces, tengo que saber el apellido de la señora María, María qué. Entonces, esas cosas son súper importantes, ¿ya? ¿Qué pasa con la dosis correcta? La vía correcta. Entonces hablamos, ¿no es cierto?, que la penicilina benzatina es netamente intramuscular. ¿Cuál otro es intramuscular, Gisley? Es un La analgésico, sódica igual, pero no, sí, analgésico en ampolla, sí, el diclofenaco, metamizol. el diclofenaco, ¿ya? El diclofenaco es exclusivo intramuscular. No colocamos el diclofenaco endovenoso, pero el paracetamol sí. Hay paracetamol endovenoso, ¿ya? No sé si usted lo conoce, el paracetamol endovenoso. ¿Es de 1 gramo? ¿Sí? No, Gisley. profe, solamente con comprimidos, trabajo de 500. Ah, no. Hay Profe, paracetamol. sí, ¿Ah? sí hay paracetamol de 1 gramo. De hecho, la presentación es de 1 gramo el endovenoso, viene en frasco. Sí, pues sí, sí hay En paracetamol. hospitalización se usa. Sí, sí hay paracetamol endovenoso. Viene en un frasco grandotote, ¿ya? El paracetamol endovenoso. Entonces, hay medicamentos que son exclusivos de una vía y nosotros no los podemos poner en otra vía. Entonces es importante eso, ¿ya? La dosis, por ejemplo, la insulina que hablaba Gisley, ¿no es cierto? Si yo le pongo, el paciente o el doctor indicó 10 unidades internacionales de insulina, ay, ¿para qué le voy a poner 10? Mejor le pongo 20. Entonces no es así. Tiene que ser la indicación de la dosis correcta, ¿ya? La vía de administración, el medicamento correcto, la dosis correcta, la hora correcta, porque, claro, puede ser, ¿no es cierto? Si yo tengo en un servicio, por ejemplo, 20 pacientes, 30 pacientes, obviamente que, por ejemplo, hay que poner en el día, si yo empiezo a colocar a un paciente, voy a terminar como a la 1 colocándole a los 22 pacientes los medicamentos en ese horario, ¿verdad? Entonces, siempre tengo que partir por el mismo orden. Si partí por la cama número 1 a la 22, después a las 4 de la tarde, también empiezo por la 1 a la 22. Entonces, para que más o menos sea el horario aproximado correcto. Pero, por ejemplo, si le corresponde que algo va a estar dando 12, le ponen... Bueno, ¿le han pasado farmacología? Todavía no. Chicos, No, Todavía no. ya, cuando le pasen farmacología van a ver la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces, el efecto que produce, ¿no es cierto?, el medicamento en la persona, la duración que tiene, ¿ya? ¿Cómo es? ¿Cuánto dura por cada vía? Por ejemplo, en la vía subcutánea, la absorción es más lenta, pero la duración es más amplia, dura mucho más el efecto. Entonces la intramuscular es menos, ya, pero es más rápida la acción. Entonces hay una acción, o sea, el efecto que me hace es más rápido, pero es más corta la duración que la subcutánea. Y la endovenosa es inmediato, el efecto, pero la duración también me puede durar pocas horas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de morfina, ¿ya? La morfina endovenosa me quita el dolor inmediatamente, instantáneo, porque va a la vía, al torrente sanguíneo, ¿verdad? Endovenosa. Pero si hablamos de la misma morfina intramuscular, el efecto va a ser más lento, pero más largo. La subcutánea, el efecto es más lento, pero más largo. Si la intramuscular, por decir algo, me duró, no sé, 4 horas, la subcutánea me puede durar 6 o me puede durar 8, ¿ya? Por decir algo, para que más o menos se entienda. Entonces, inmediatamente no me va a hacer el efecto. O sea, yo me pongo intramuscular, ¿se me quitó de inmediato? No, se va a demorar un poco más que la intramuscular, pero el efecto va a ser más prolongado. Entonces, eso es importante que nosotros sepamos, y ustedes lo van a ver en farmacología, cuando vean fármaco, y ahí van a ver
la farmacodinámica y la farmacocinética. Mientras tanto lo pueden ir buscando para que vayan sabiendo un poco más de farmacología. Entonces, esto, administración de medicamentos en general, ¿no es cierto? ¿Para qué lo que es la administración de medicamentos? Es para que nosotros tengamos el resumen que hicieron ustedes muy bueno, ¿ya? Que es real, es nuestro deber como profesional de enfermería, ¿ya? La responsabilidad. Nosotros podemos delegar muchas funciones, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en los medicamentos, como ustedes lo exponen acá, oral, por ejemplo, ya, perfecto, lo podemos al técnico que administre los medicamentos oral, pero nosotros también nunca dejemos de supervisar, porque como profesionales de enfermería somos los responsables. ¿Delegamos una función? Sí, pero nosotros somos los responsables. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes tener muy claro. Entonces, ahí tenemos, yo hablo de los 6 correctos y los 4 yo. Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcto, horario correcto, vía de administración correcta y la fecha de vencimiento. Esos son los 6 correctos que yo manejo y los 4 yo. Yo preparo el medicamento, yo lo administro, yo registro y yo soy el responsable. Entonces ahí tengo 10 correctos. Entonces es importantísimo que nosotros realicemos eso correctamente. ¿Por qué? Porque si, como decía Gisley, le pusieron a Juanito 1 una dosis que no le correspondía a Juanito 2, entonces, ¿qué pasa? Ah, no, que fue la Gisley. Entonces yo le echo la culpa a ella. ¿Y dónde está? Entonces, si ella en algún minuto me preguntó algo, yo no estoy ocupado y no la... no hice caso de nada. Entonces, yo superviso. Entonces, al supervisar, tengo que ser bien cauto con respecto a esa responsabilidad que me va a caber a mí como profesional de enfermería. Porque ustedes, acuérdense, siempre van a tener personal a cargo. Y ese personal, bueno, si no sabe los 10 correctos, es función de ustedes educarlo, porque usted es el líder del equipo. Entonces, si no o lo educa a usted, no le da una charla, siempre nosotros tenemos que estar haciendo reforzamiento, aunque el personal diga otra vez lo mismo, de lo mismo, lavado de manos, los 10 correctos, pero es importante. Entonces, esto hay que recordarlo permanentemente, y no porque lo vimos una vez lo vamos a dejar pasar. Tenemos que seguir permanentemente reforzando, ¿ya? Cuando usamos guantes, cuando hacemos área limpia, área sucia, ¿ya? Entonces, todo esto es permanentemente, no es una vez y nunca más se hizo. Entonces, es importante. Y lo que decía Ghislaine, ¿cierto? Es súper importante el registro. ¿Qué pasa con el registro? Si usted no registra, nunca estuvo hecho. No, si yo se lo puse. ¿Pero dónde aparece que se lo puso? ¿Lo anotó? No, pues, pero yo se lo puse, pues, ¿cómo? ¿Ah? Esas cosas no sirven. En enfermería eso no sirve. Lo que no está escrito no está hecho. Así de Profe, simple. Dígame. profe, ¿Aló? y ¿Quién si, era, y si Nikita uno, o Sujin? Ansujin, Dígame. profe, cuando, por ejemplo, a lo mejor va a sonar muy tonto, pero el, No, tonto. en el caso de que nos mandan a administrar, a darle tal medicamento, ya la persona tiene que tener este medicamento en su cuerpo, no lo puede ingerir, necesariamente tengo que buscarlo, eh, ¿cómo era? Liofilizado, para poder diluirlo y administrárselo. ¿O no todos los medicamentos son así, están en polvito como para poder diluirlo? No, si no todo. No. Algunos nomás vienen liofilizados, algunos. No todos los medicamentos vienen liofilizados. Son algunos. Nomás. Entonces, dentro de las características de algunos medicamentos, ellos vienen en polvo.
Son medicamentos que vienen líquido en ampolla. Entonces, no todo por ejemplo, la ampicilina, Gisley, ampicilina viene en líquida. Gisley, ampicilina, Profesor, la ampicilina viene líquida, ¿verdad? profesor, disculpe, es que no conozco todos los medicamentos, yo trabajo solamente con algunos en la posta. Ya, la Gisley está por ahí, la Gisley. Sí, Gisley, pues, La Giselle, aquí, Giselle. ampicilina viene de 500 miligramos líquida. Viene líquida, sí. Sí, ¿ve? Pero sí, Entonces también viene en frasco ampolla, pero viene líquida. Entonces, también no hay todos los medicamentos vienen, antibióticos que vienen en polvo. Muchos pero antibióticos que vienen en polvo. algunos nomás. Claro. Algunos vienen en polvo, algunos, no todos, ¿ya? Porque la ampicilina también es antibiótico y no viene en polvo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que son alérgicos a la penicilina? Se colocan otros medicamentos que también son antibióticos, pero que no le hacen efecto como el de la penicilina, ¿ya? Profe, ¿viene con las Susini, medidas? algo, ¿De cuánto tengo que...? Porque ¿cómo? ¿cómo sé cuánta agua tengo que usar o cuánto suero tengo que usar para destilarlo o para disolverlo o Ya, reconstituirlo? Ya, escúcheme. Yo le dije que el músculo intramuscular, el glúteo, ¿ya? Máximo 5 ml, máximo 5 cc, ml, cc es lo mismo. Máximo 5, lo diluyo en 4, ¿ya? Porque esto hace una espuma. Entonces no tengo que batirlo, sino que tengo que diluirlo, movilizándolo, ¿ya? No batiéndolo, pero después al sacarlo tengo que esperar un rato para que botar la espuma y eso me va a quedar los 4 cc que voy a colocar intramuscular. ¿Ya? ¿Me entendió? Sí, profe. ¿Sushi? Ya. Entonces, eso porque el músculo máximo 5 ml. ¿Ya? Entonces no voy a diluirlo en 5, ¿para qué? Pues mejor lo diluyo en 4 nomás. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo. Las vías de administración oral tenemos varias, ¿no es cierto? Tenemos la bucal, la sublingual. Entonces, la lengua es, ¿cómo se dice? A ver, tiene mucha absorción, ¿ya? De absorción rápida. Entonces, la sublingual, cuando nosotros, ¿quién dijo algo de la sublingual? Que me ayude, ¿cómo se llamaba el medicamento que le puso sublingual? No se vayan, pues chicas, si ustedes estaban exponiendo. Profe, ¿Cómo era? nitroglicerina. Nitroglicerina, ¿ya? Bien. Sublingual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que actúa inmediatamente porque tiene mucha absorción, lo mismo que las fosas nasales, ¿ya? Toda la cara tiene mucha irrigación. Entonces, por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque si tengo una herida, por ejemplo, en el lóbulo de la oreja, en la nariz, ¿ya? Van a sangrar mucho porque están muy bien irrigadas, ¿ya? Entonces, eso mismo me ayuda a absorber, ¿ya? El Dormonit, ¿cómo se llama el Dormonit? ¿Alguien lo conoce? Midazolam, ¿sí? ¿Sí? Giselle, Midazolam, viene Sí, en profesor, forma, lo conozco. ¿ya? Midazolam es el Dormonit, Sí, viene en ese viene en ampolla, ampolla, ya, es líquido. es líquido. Pero yo, por ejemplo, a un niño chico que está llorando y se va a operar o lo quiero, un preanestésico antes, le puedo poner un ml o medio ml de Dormonit por la vía nasal y va a absorber. Y el cabro se va a quedar ahí. Oh, quietito en un ratito. Ya lo puedo pinchar. ¿Ves? Para la absorción sirve mucho lo que es la sublingual, ¿ya? Lo que es la ótica, lo que es la rectal. La rectal, cuando hablaba su compañero, lo supositorio, ¿ya? Siempre tenemos que usarlo con algún tipo de lubricante. En este caso puede ser vaselina, ¿ya? En un apósito echamos un poco de vaselina, ponemos supositorio y le informamos al paciente lo que le vamos a hacer porque es importante que el paciente sepa lo que le estamos haciendo. Generalmente se usa en niños cuando tienen fiebre, por ejemplo, o como tipo analgésico.
Ojo con esto, que es re importante en la vía rectal, que si es un niño que esté acompañado de su madre o algún acompañante, en este caso el papá, etcétera, etcétera, porque esto se puede prestar para muchas cosas, ¿ya? Entonces es importante que nosotros tengamos la película bien clara. La vía intradérmico, generalmente las matronas cuando el recién nacido, la palabra lo dice, recién nacido, ¿ya? Le colocan la vacuna BCG intradérmica acá en el hombro. Dicen que la están colocando hoy día en la pierna, no lo sé, no he visto ninguna, pero infectan y quedan así como grandototas, algunas, otras no pasan mayor, pero generalmente el intradérmico es cuando también se puede hablar, eso es lo que se llama como una lentejita, ¿ya? En la dermis, para colocar o hacer un tipo de procedimiento como anestesia local también, o como decía su compañero, ¿no es cierto?, el test cutáneo, para ver tipo de alergia que yo puedo tener con respecto, no sé, pues alguna vez me hizo mal la penicilina y a lo mejor digo que soy alérgico y no soy ni alérgico. Me tuvo una reacción que no es lo mismo que alergia. En ese minuto me hizo esa reacción, pero después no me hizo nada. Por ejemplo, yo alguna vez tomaba ketorolaco para el dolor de espalda, para el dolor del pie, de la rodilla, de lo que sea, había tomado ketorolaco. Y una vez me pusieron ketorolaco intramuscular y me dio una reacción alérgica. Eso no significa que yo sea alérgico al ketorolaco porque ya había tomado antes. Entonces, en ese minuto hice una reacción, pero una reacción puede ser momentánea, ¿ya? Casual, pero eso no significa que sea alérgico, por ejemplo. La vía nasal podemos encontrar varios, ¿no es cierto? Y como decía, los aerosoles, las gotas, los ungüentos, las pomadas, como el Rinovanilin. Acá en Calama, la mucosa nasal se seca con mucha facilidad porque estamos en el desierto. Entonces, generalmente a nosotros en general andamos con las fosas nasales secas, porque acá es desierto, pues entonces no hay humedad. Entonces, cuando llega a caer algunas gotas, qué sé yo, de lluvia, realmente nos cambia el clima porque hay un clima húmedo, pero por lo general nosotros vivimos en un clima seco, muy seco. Entonces, generalmente eso no puede pasar hasta podemos tener alguna resequedad más de lo habitual y esto nos puede producir alguna, así como partidura de los labios, también acá dentro de la nariz también podemos tener algunas pequeñas heridas. La vía óptica es bien delicado echar gotitas. ¿Ah? Generalmente las mamás, cuando los niñitos dicen que le duele, no sé, pues acá le meten un montón de cuestiones de gotas de no sé qué. La gente de repente, estos cambuchos que le hacen, ¿no es cierto?, para sacarle el aire, no sé qué. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Es re importante que nosotros respetemos algunas creencias, algunas tradiciones, pero también ojo con lo que estamos haciendo. Han llegado niños quemados, ¿ya? Porque le prendieron un cambucho en el oído para sacarle el aire. No sé qué aire, pero bueno. En la vía oftálmica también es importante el aseo en las manos, ¿ya? Yo tengo que lavarme bien las manos antes de manipular el ojo al echarme las gotas. Entonces, eso también es importante. De repente hay gotas, por ejemplo, de atopina que me van a dilatar la pupila y voy a perder un poco la visión o voy a tener una visión borrosa. Entonces, si me equivoqué de gotario y me eché unas gotas que no correspondían, ¿se dan cuenta que por eso que es importante ver el medicamento correcto? ¿Ya? Porque me dieron la otra vez, cuando me iban a hacer un fondo de ojo, me dieron las gotas que tenía que echarme cada cuantas horas y me quedó un resto ahí y ahí quedaron. Entonces después yo, tengo el ojo rojo, me voy a echar estas gotas, pum. Y nada que ver, pues para dilatar. Es otra cosa para hacer un fondo de ojo. Es otra cosa. ¿Se dan cuenta? Y no era nada para el rojo del ojo, era otra cosa. Entonces es importante la vía vaginal igual, ¿ya? Son los óvulos. Generalmente los ungüentos, los geles,
Importante eso, porque de repente uno da por hecho, o el médico da por hecho que la paciente le dice ya, ¿sabe qué? Usted está con usted tiene hongos vaginales, por lo tanto le vamos a dar estos medicamentos y le hace la receta y se va. Adiós. Y nunca les dijo. Después a la consulta vuelve la señora y ¿qué le pasa? No, es que sabe que me duele la garganta. ¿Y por qué le duele la garganta? Es que esas pastillas que me dio son re grandes, pues entonces me cuesta tragarlas y me queda como adolorida la garganta. Son óvulos, no son tomárselo. ¿Pero quién le dijo a la señora que no eran para tomárselo? Damos por hecho cosas que no deberíamos. Entonces, no todo el mundo tiene que saber, porque si la señora nunca había visto un óvulo, nunca había usado un óvulo, ¿por qué tiene que saberlo? Entonces, no demos por hecho nada, ¿ya? Y aunque no lo crean y le parezca chistoso, ha pasado y en muchas oportunidades. La vía tópica, ¿no es cierto? Directamente sobre la superficie de la piel tenemos mucho, 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 mucho. Hoy en día, y lociones, pasta, ungüento, crema, polvo, champú, atomizador, y la absorción depende de la vascularización del sitio donde yo me la aplique, ¿ya? Hay parches hoy en día de todo, parches de nicotina, parches de, no sé, pues, hasta anticonceptivo en parche, hay de todo, ¿ya? La vía inhalatoria, nosotros habíamos hablado de las nebulizaciones, que es importante saber el manejo de las nebulizaciones también, ¿ya? Tenemos los famosos, que decía su compañera, los puff, puff o puff, ¿ya? Con aerocámara, que es un plástico grande, largo, ya de unos 20 centímetros, en donde uno coloca el inhalador y lo aprieta y lo mantiene ahí contando hasta 20, 30, ¿no es cierto? Y aguantando un poco la respiración. Tiene todo una técnica también, ¿ya? Y las complicaciones siempre tenemos que tener en cuenta las reacciones adversas a los medicamentos, los famosos RAM. Porque, como les decía, reacciones adversas. Puede que sea un medicamento común y corriente, pero algunas personas tienen algunas reacciones. Eso es re importante. Y la conclusión me parece excelente. Chicos, como siempre, nos pasamos la hora, parece, ¿o no? ¿No? No, estamos bien. Guardas. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguien que no le quedó bien claro qué lo que era, cómo era? Estas son cosas nuevas para algunos, para otros de una u otra forma la han manejado, la han visto, pero para la gran mayoría puede ser totalmente nuevo. Por favor, si alguien tiene alguna duda, alguna confusión, díganla. Escucho, escucho. Vamos, vamos, pregunten. No he bajado la asistencia. Se fueron todos ahora. Ahora es 24. De 34 quedan 24. Se fueron. Pues no querrán, pues no les interesa. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ismael. ¿No? Fabiola. María. Olivares. Catherine. Yasmín. No, profe, ninguna duda. Todo claro. Gracias. No, profe, todo claro. Muchas gracias. María Pacheco, ¿alguna consulta? No, profe, quedó todo claro. Ya. Entonces, como quedó todo claro y ya es la hora, me despido de ustedes, pues chicos, y nos vemos mañana. No, mañana no nos vemos. El jueves. El jueves nos vemos a las 2:30. Mañana el último grupo, los últimos 3 grupos mañana los últimos 3 grupos para el laboratorio. Y nos vemos en clase el día jueves a las 2:30 de la tarde. ¿Listo? Chicos, que tengan una buena tarde. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Gracias. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Gracias, hijo. Igualmente.